Es muy impresionante entrar y así salgan 60 cabecitas de gente conectada. ¿Cómo están? Eh, Buena noche, buena noche. Hola, hola. Eh, Les agradezco mucho la puntualidad, como siempre. Em, Vamos a dar un minutito, a ver, a dar oportunidad de que se suman. Aquí en México son las 6 en punto, entonces mucho está tal cual saliendo del trabajo. Entonces, a veces algunos vienen corriendo, pero podemos ir calibrando y preparando todo. Creo que ya deben poder ver mi presentación, ¿sí, verdad? Listo. Muy bien, pues vamos a comenzar. Sean ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias muchísimas gracias por conectarse de manera puntual. Aprecio muchísimo su interés por la plática que les tengo preparado el día de hoy. Para los que no me conozcan, mi nombre es Adrián Solca. Actualmente me estoy desempeñando como Design Director para el equipo de IPAM, que es una consultora global. Pero he estado trabajando en roles de liderazgo ya desde hace muchos años. He tenido oportunidad de trabajar como Product Manager, he tenido oportunidad de participar como coach para portafolios de equipos, he tenido oportunidad también de trabajar como Design Lead en algunos proyectos. Entonces, realmente esta plática que les quiero dar el día de hoy, que les he preparado el día de hoy, sí está desde la función de liderazgo, que seguramente si me siguen en redes sociales han estado leyendo que estoy tratando de hacer como un push muy grande. Hace unas semanas me junté con el equipo de Edison y justamente les platiqué de esta ambición que tengo sobre empezar a elevar un poco el nivel de las conversaciones sobre este tema de las pláticas, ¿no? O sea, creo que ya ustedes ahorita como diseñadores de experiencia tienen acceso a una gran cantidad de influencers, de cursos, de diferentes contenidos que todos hablan desde las diferentes perspectivas de diseño, pero la verdad es que no hay tanto contenido hablando acerca del tema como de liderazgo y de management, ¿no? Históricamente, de hecho, yo específicamente decidí involucrarme en el rol de management, o sea, desde hace casi 10 años que estoy funcionando en alguna capacidad de un rol de manager, justamente porque creo que es un rol que falta mucho en los roles de diseño. Algo que quiero decirles con todo mi corazón, mis queridos diseñadores, es, ustedes son muy malos vendiendo su trabajo. O sea, yo soy un pésimo diseñador, ¿no? Para aquellos de ustedes, obviamente, si ven como mi comunicación, que pues, o sea, toda la diseño yo, o sea, mi fuerte no necesariamente puede ser el diseño, pero también creo que el diseño necesita del apoyo de otros roles que justamente ayuda como a posicionar y a desarrollar ese talento. Entonces, es por eso que estoy dando esta serie de pláticas. Esta es la primera. El martes voy a dar otra plática complementando cosas que vamos a ver el día de hoy, que también es gratuita. Pero obviamente todo esto es dentro del contexto del curso que tengo preparado para noviembre sobre liderazgo y gestión efectiva de equipos de diseño, en donde por primera vez en un curso completamente nuevo, que, o sea, nunca antes he dado ni he hecho un programa al respecto, ni un contenido al respecto, les voy a platicar lo que pues, o sea, yo desde la función como design director tengo que hacer en una empresa, pero también en general cómo es el tema de hacer gestión y liderazgo de equipos de diseño. No nada más para aquellos de ustedes que están interesados o sea, que ya son managers o que están interesados en ser managers, sino lo que quiero platicar mucho es acerca de la importancia de entender estos procesos que no se sientan como de diseño, como una parte clave para su desarrollo profesional. O sea, aunque no tengan equipos a su cargo, entender cómo funcionan estos procesos en las organizaciones, entender cómo estructurar, cómo se gestionan equipos, ¿no? Es una herramienta que a ustedes les puede ayudar mucho a hacer su desarrollo profesional. Entonces, obviamente los quiero invitar a la plática y les tengo la sorpresa de que durante la duración de esta plática, por el simple hecho de conectarse en vivo, les tenemos un descuento del 15%
durante las próximas 2 horas, utilizando el código que les estoy poniendo en el chat. Entonces, si ustedes van ahorita a la página del curso, se registran y utilizan este código, les vamos a dar un 15% de descuento, que es el mayor nivel de descuento que les vamos a hacer para este curso. Entonces, gracias por conectarse, gracias por estar aquí en vivo. Si están viendo la grabación de este video, al final de la plática les tengo otro código que va a durar un poquito más, pero tiene un nivel de descuento menor. Entonces, obviamente quiero que tomen este curso. Creo que es algo que les va a dejar mucho para su crecimiento profesional. Y pues listo, ya. Hecho el discurso de ventas y lo que nos sostiene, vamos a pasar al contenido por el cual se conectaron el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar acerca del tema del crecimiento profesional dentro del campo de UX, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos que comenzar dando un poco de contexto. Para los que me siguen saben que es importante siempre empezar dando este contexto. Y algo que les quiero transmitir un poco con este slide es, este es un slide que ya he utilizado en pláticas anteriores que tiene que ver acerca de cómo es que llegó a existir el campo de experiencia de usuario, ¿no? Y el tema es que la historia del campo de diseño no es una historia lineal, ¿no? Ha sido como la encrucijada de una evolución, de una serie de innovaciones tecnológicas, una serie como de impulsos dictados por el mercado laboral y por los campos académicos, que eventualmente dio pie a lo que hoy conocemos como UX. UX/UI, ¿no? Que antes también se le conocía como interacción humano-computadora, diseño centrado en las personas, arquitectura de información. El campo que nosotros tenemos nunca ha tenido realmente como una estandarización formal, ¿no? Algo que creo que es muy importante, que sobre todo aquellos de ustedes que tienen un background de diseño, algo que es importante que conozcan es, las primeras personas que estuvieron haciendo UX o diseño centrado en las personas no eran diseñadores, eran ingenieros. Incluso los dos grandes pioneros que asentaron lo que hoy conocemos como UX, como son Nielsen y Norman, ellos son tecnólogos, son ingenieros. Ellos, de hecho, el primer libro, el famosísimo libro de Norman de los objetos, del diseño de los objetos cotidianos, no se llama el diseño de los objetos cotidianos, se llama la psicología de los objetos cotidianos, ¿no? O sea, diseño fue un título que eventualmente se le adoptó y se le pegó. O sea, porque era lo mejor, era como el atributo que mejor describía lo que hacían los profesionales que estaban trabajando en este campo. Pero esto es un campo que venía de diseño industrial, que venía de ergonomía, que venía de diseño de interfaces, que venía de hardware, de software, de un campo fuerte de ingenieros. A lo que además se le empezó a agregar el tema de diseño de servicios y el tema de customer experience. Es un campo completamente borroso respecto a cómo es que se fue gestionando. Y eso además se complejiza cuando hablamos de que los roles que actualmente existen realmente se mueven como dentro de un espectro. Es difícil, por ejemplo, a muchas organizaciones les cuesta muchísimo trabajo establecer cuál es la diferencia entre un UX designer y un product designer, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿O cuál es la diferencia entre un product designer y por ejemplo, un business analyst, ¿no? Que eso también sale mucho en los equipos de tecnología. O sea, ¿para qué tenemos? O sea, eso parece que es lo que hace un business analyst, ¿no? O no existen roles de arquitecto de información, pero existen los roles de UX designer o de service designer. Hace algunos días me tocó empezar a ver una discusión en LinkedIn acerca del tema del UX engineer, que dicen que es nuevo. Nosotros estábamos hablando de los UX engineers hace 15 años, ¿no? Entonces, existen todos estos títulos, existen como todas estas diferentes maneras en las que nosotros como diseñadores podemos fungir como diseñadores de servicio, podemos fungir como investigadores, o como UX writers, o como UX designers, o como UI, o como products, o como CX. O sea, existen como todos estos diferentes roles y todos estos abanicos, y la realidad es que, o sea, esto no es un campo que está estructurado, no hay una autoridad, o sea, no hay un comité, ¿no?, de especialistas que dicen o que definen cuáles son las capacidades de todos estos diferentes roles. UX no es un campo estandarizado, la educación en UX no es estandarizada, las actividades, los roles, las funciones, o sea, no es como, por ejemplo, un contador. O sea, un contador estudia contabilidad.
y en la carrera de contabilidad les enseñan ciertas cosas que ese contador en su carrera profesional va a tener que ejecutar, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy informático. Yo aquí en México estudié lo que se le conoce como la licenciatura en sistemas informáticos y administración, ¿no? Entonces, yo soy una persona que viene del campo de tecnología, que le gustó, o sea, que me gustaba la parte del tema de la interacción con los usuarios y entonces me especialicé en diseño. Pero de la misma manera, en este campo me ha tocado trabajar con antropólogos, con sociólogos, con comunicólogos, con gente de filosofía y letras. Probablemente entre ustedes, seguramente hay muchas personas en roles de psicología, obviamente mucha gente que viene de diseño gráfico, de diseño industrial. Me ha tocado trabajar con gente de diseño de interiores, arquitectura, ¿no? Por ejemplo, no se diga, por supuesto, ingenierías, ¿no? Todo el tema de ingenieros de software, desarrolladores que se quisieron especializar en UX y hasta gente que viene de campos completamente diferentes. Me ha tocado mentorear hasta gente que viene, por ejemplo, de disciplinas de ventas, ¿no? Y la verdad es que, o sea, no existe ninguna barrera ni ninguna limitación porque nosotros no emitimos una cédula que evita o que te dice es que ya eres UX designer, ¿no? Lo más cercano que tenemos a eso, pues es nuestras librerías, ¿no? O sea, el tema de la documentación que tenemos, los libros que hablan acerca de nuestra carrera y algunos elementos básicos que tenemos, como por ejemplo, pues el proceso de diseño, ¿no? Por definición, ¿no? Y esto es tomando los componentes de los elementos de la experiencia de usuario de Jesse James Garrett, ¿no? Por definición, UX es algo que desde su incepción, desde los primeros profesionales que empezaron a trabajar en lo que hoy conocemos como UX, han trabajado alrededor de exactamente lo mismo, acerca de estas famosas 5 capas, que es lo que abarca el construir una experiencia, ¿no? Independientemente del título, si antes se llamaban interacción humano-computadora o arquitectos de información o UX designers o product designers o como fuera, ¿no? O sea, lo que nosotros nos dedicamos es a construir una experiencia. Y construir una experiencia requiere forzosamente seguir este proceso en donde tenemos que definir la estrategia, el alcance de la experiencia, la estructura de la experiencia, el contenido de la experiencia y la capa de interacción con esa experiencia, cómo vamos a interactuar. Y UX no es nada más un campo que está vinculado a experiencias digitales, que es probablemente en donde la mayoría de ustedes están movilizando. Es también un campo que tiene que ver con experiencias físicas, porque las experiencias de hecho suceden en el mundo físico. Un diseñador tuvo que diseñar su teléfono, ¿no? O sea, el dispositivo, cómo lo agarran. Un diseñador tuvo que diseñar el micrófono de HyperX que estoy utilizando, ¿no? Entonces, eso siempre existe, ¿no? Y entonces, como este es un proceso que puede llegar a ser bastante complejo, también tenemos a todo un grupo de especialistas en las cuales nos dividimos esas actividades que suceden durante ese proceso, ¿no? En algunas etapas tenemos a roles especializados en roles de investigación y entonces le pusimos researcher, ¿no? Y en otras le pusimos un rol especializado en la gestión de procesos estratégicos y le pusimos UX strategist o le pusimos arquitecto de información, diseñador de interacción, diseñador visual, UX writer, por ejemplo, que es uno de los títulos más nuevos, ¿no? O sea, hemos ido como a partir de esta estructura hemos como ido creando especializaciones que nos dicen, yo soy un rol que específicamente me voy a enfocar, por ejemplo, en la capa de estructura y en la capa de alcance, que puede ser un arquitecto de información. O yo voy a hacer un rol que me voy a especializar específicamente en el contenido y entonces voy a hacer un UX writer. O yo específicamente voy a hacer investigación, pero puedo hacer investigación de la capa visual o de la capa de interacción o puedo hacer una investigación acerca de la base de estrategia, ¿no? Entonces, obviamente esto se vuelve extremadamente caótico. O sea, si yo soy una organización, yo soy una empresa, ¿no? Y quiero contratar, yo quiero abastecer un equipo de diseño porque me dijeron, porque leí 3 libros que dicen que, o sea, diseño es muy importante, ¿no? O sea, yo no tengo manera de saber todas estas cosas. Estas son cosas que ni los diseñadores saben, ¿no? O sea, hay mucha gente que nunca ha visto las 5 capas de Jesse James Garrett, ¿no? Entonces,
o sea, una organización, ¿cómo puede tomar las decisiones acerca de, bueno, cuáles son los roles que tengo que contratar? ¿Cómo sé que tengo que contratar un researcher y un arquitecto de información? ¿Y qué tienen que saber? ¿Y cómo hacen? O sea, lo único que las organizaciones saben es que quieren contratar a alguien que les ayude a sacar la aplicación, porque quieren hacer lo mismo que hizo su competencia, ¿no? Entonces, eso es lo que la organización sabe, porque eso es lo que históricamente las organizaciones siempre han hecho, ¿no? Coca-Cola saca una botella de Coca-Cola y entonces Pepsi saca una botella de Pepsi, ¿no? Y es así como funcionan las marcas, es así como funcionan las organizaciones. Entonces, todos estos diferentes roles, ¿no? Tienen un elemento en común, que somos parte de este universo de las experiencias. Esto ya está repetido, ¿no? Entonces, si una organización cree, por ejemplo, que el problema que tiene es un tema visual, entonces ellos van a priorizar los roles que son visuales, a pesar de que todos trabajamos dentro del mismo campo y todos trabajamos dentro del mismo proceso. Pues los clientes no tienen manera de saber y decir, no, es que necesito a alguien que me ayude a definir la estrategia y el alcance de mi proyecto, porque ellos ya tienen personas que se especializan en esas capacidades, o por lo menos eso es lo que creen, ¿no? O sea, ya tienen a un financiero que les dice cuánto dinero tienen que invertir en la solución, ya tienen a un líder de tecnología que les va a decir qué es lo que es posible hacer con eso. Entonces, realmente lo que las organizaciones creen que les falta, pues es alguien que lo pinte, ¿no? Porque el ingeniero va a decir, no, yo no sé hacer esas cosas, ¿no? Y el financiero tampoco va a decir, no, yo tampoco sé cómo se, pues traigamos a alguien que pinte bonito, ¿no? Y entonces las organizaciones creen que los problemas que tienen son problemas visuales y entonces por eso priorizan roles que tienen una capacidad visual, porque no tienen manera de saber cuál es el problema. Es como si a mí me doliera el estómago y yo no supiera cuál es el doctor al que tengo que ir que se especializa en dolores de estómago, ¿no? O sea, yo no tengo manera de saber que ese es el diagnóstico que tengo, porque nadie me ha enseñado, porque nunca nadie me dijo cómo lo tengo que hacer. Si las organizaciones tienen problemas estratégicos, ¿no? Entonces, a lo mejor se dan cuenta que necesitan roles un poco más estratégicos, que necesitan un researcher, que necesitan un diseñador de servicios, que necesitan un design strategist, ¿no? Pero pues eso obviamente tiene que venir desde el punto de vista de que la organización se da cuenta que tiene problemas estratégicos. La realidad es muchísimo más horrible que eso. Es nuestro campo profesional está hecho un asco. Porque los clientes que son los que definen las posiciones en las que trabajamos no saben qué tipo de problemas tienen. Yo soy una empresa, necesito traer a alguien para que me resuelva un problema, pero yo no tengo un experto en mi empresa que me ayude a decidir cuál es el tipo de experto que tengo que traer, ¿no? Entonces, pues ¿cuántos de ustedes no han visto estas vacantes que le piden a los diseñadores saber 3D Max, ¿no? Y ¿cómo se llama la de Lightroom? No, ¿cómo me acuerdo cómo se llama la de After Effects, ¿no? Y porque, pues, o sea, googlean, ¿no? Vacante de diseñador. Soy recursos humanos en una empresa de ingeniería, ¿no? O sea, estoy acostumbrado a estafear JavaScripts y .NET y en Ruby o sea, soy experto en stacks de tecnología y tengo mis procesos de reclutamiento y tengo todo eso y de repente me dicen que tengo que traer a alguien que sea diseñador y pues que tiene que saber usar Figma y que tiene que saber hacer design thinking. Yo sepa Dios qué es eso. O sea, voy a buscar una definición, voy a buscar una vacante y la voy a copiar y la voy a pegar. Entonces, los clientes no tienen ni idea de lo que están pidiendo porque no hay nadie que los esté ayudando a definir qué es lo que necesitan. No saben, ¿no? Y este es un problema mucho más profundo que eso. Este es un estudio ya un poco viejo, pero, o sea, la realidad es que nada ha cambiado, donde dice que, este es un estudio de InVision, que donde dice que menos del 5% de las organizaciones a nivel mundial saben qué es diseño. O sea, tienen un equipo de diseño, tienen a gente que sabe hacer diseño. El 95% de las organizaciones están en una escala en donde no tienen la menor idea, ¿no? Y para ellos el diseñador es la persona que le hace los posts para publicarlos en Facebook y el que graba los TikToks, ¿no? Hasta, pues, o sea, sí tenemos como una noción, pero no va a tener un involucramiento estratégico, ¿no? Entonces, la realidad es que nosotros no nos estamos adaptando, no estamos tomando en consideración de que las empresas en las que estamos aplicando y las empresas en las que ya trabajamos inherentemente no tienen una estructura que los hace entender qué es diseño y para qué sirve. Mucho menos van a entender todo el abanico de roles y especialidades y herramientas que tenemos para ayudarles a resolver problemas. Nos encasillan, ¿no?
Si tienen alguna duda, aquí en Meet está el módulo de preguntas y respuestas. Al final hay un espacio de preguntas, entonces si quieren ir ahí haciendo sus preguntas o haciendo sus comentarios, también aquí tengo abierto el chat. Nomás no troleen, por favor, porque me distraen. Pero si quieren escribir, también voy leyendo sus comentarios, ¿no? Recuerden que está corriendo el código de descuento en el curso, por si lo quieren tomar, ¿no? Entonces, las empresas no saben que es un diseñador. Por eso las descripciones de puesto piden cosas estúpidas. Porque, o sea, no es que las empresas sean tontas. O sea, es como si yo no sé qué tiene que tener un doctor que me va a curar, pues yo también le voy a preguntar cosas muy tontas, ¿no? Entonces, muchos de ellos copian estas descripciones de puesto. Es más, ¿saben lo que causó el boom de nuestra disciplina? Lo que causó el boom de nuestra disciplina es que en el 2000, en los 2005, 2006, 2007, Apple empezó a hablar de todo este tema de diseño de experiencia de usuario y todos querían ser Apple. Y entonces nadie empezó con este tema de necesito un diseñador de experiencia de usuario. Lo que decían es yo quiero lo que tiene Apple porque yo quiero ser Apple, ¿no? A mí me tocó en el 2008 trabajar con clientes que decían, su brief era, queremos una página como la de Apple. Y es como, güey, tú vendes mayonesa. ¿Por qué quieres una página como la de Apple, no? Pero era la referencia, no, es true story, les juro. Trabajé con Hellmans y esa era parte del brief. Entonces, o sea, es realmente o sea, no hay un entendimiento de causa de todo este contexto de la disciplina. Y esto obviamente se extiende a todos ustedes, yo incluido, todos nos estamos enfrentando al enorme reto de crecer en nuestras organizaciones. Todos, ¿no? Entonces, o sea, restablezcamos este contexto, ¿no? Una organización no sabe qué busca en diseño, ¿no? No conoce roles, no conoce capacidades, no tiene descripciones de puesto, ¿no? O sea, las vacantes que tienen las copian y las pegan, se las piden a ChatGPT, ¿no? Entonces, ¿cómo los van a entrevistar? ¿Qué les van a preguntar? ¿No? No les pueden hacer una entrevista técnica como se la hacen a un ingeniero, que en un ingeniero una prueba técnica hace todo el sentido del mundo. Le presentas un problema, el ingeniero tiene que resolver con código ese problema en ese momento y te das cuenta si el programador sabe o no. Pero un diseñador no funciona así. Nosotros no nos pueden hacer una prueba técnica durante una entrevista porque diseño no es algo que haces en ese momento. Es, pues, tienes investigación, no tienes investigación, tienes perfiles de usuario, se tiene que presentar, hay un sistema de diseño, ¿qué herramienta utilizan? O sea, hay un montón de variables que no... ¿Saben? Bueno, creo que ya les he generado contenido explicándoles de dónde viene el concepto de las pruebas técnicas, que igual, así contrataba a Google, ingenieros, ¿no? Y entonces dijeron, a Google le funciona, hagamos pruebas técnicas, así es como vamos a entrevistar a la gente. Y no tiene ningún sentido entrevistar a la gente de diseño con pruebas técnicas, pero igual. ¿Por qué no? ¿No? O sea, ¿cómo van a saber que esa es una muy mala manera de filtrar perfiles de diseño? O sea, las organizaciones no saben hacer ninguna de estas cosas. No saben contratarnos, no saben desarrollarnos, no saben pagarnos, no saben crecernos, ¿no? No saben cuánto vale nuestro trabajo. ¿No? Los ingenieros ganan 3 veces más. O sea, bueno, no todos, pero pueden llegar a ganar 3 veces más. Porque diseño está subpagado si los ingenieros lo que hacen es implementar lo que nosotros decidimos, ¿no? O sea, ¿quién es el que realmente hace el producto exitoso? ¿El ingeniero o el diseñador? O el conjunto de los dos, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que entender es, si las cosas siguen como van, tu crecimiento, pues no depende de ti, ¿no? O sea, tu capacidad de crecimiento depende de la organización en la que estás trabajando. Si tú eres el único diseñador en tu organización y tu organización no sabe perfilar, crecer, o sea, es muy probable, o sea, esa organización no le va a entrar de repente la iluminación sagrada y va a decir, ah, este ya es un diseñador senior. O sea, nadie le va a, no le va a llegar la iluminación. O sea, para ellos un diseñador es un diseñador y hace lo que un diseñador hace, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre un diseñador senior y un diseñador lead? Pues que uno sale más caro que el otro, ¿no? No hay funcionalmente ninguna diferencia para ellos en cuestión de ejecución, ¿no? Entonces, el chiste por lo cual quise comenzar el discurso de liderazgo y gestión de equipos es porque, en primer lugar, los que tienen que buscar el liderazgo y la gestión de los equipos somos nosotros. Las organizaciones no nos van a abrir las oportunidades.
nosotros tenemos que buscar crecer en las organizaciones, tenemos que establecer en las organizaciones, oye, estos son los roles, estas son las capacidades, este es un nivel de seniority, así se atrae el talento, así se crece, este es el plan que yo necesito para crecer y si yo lo cumplo valgo más y me tienes que pagar más. Esa es una habilidad de liderazgo y no tienes que tener un equipo a cargo para saber que esas son las capacidades que tienes que tener, ¿no? Si nosotros mismos como diseñadores no nos abrimos nuestro propio camino para crecer en las organizaciones no nos los van a dar. ¿Y saben cuál es el mejor ejemplo de esto? Los ingenieros. Hace 30 años las organizaciones no tenían programadores, exactamente lo mismo que pasaba con diseño. ¿Saben qué hicieron los programadores? Le dijeron a las organizaciones, tú no tienes la menor idea de cómo gestionarnos. Y entonces los programadores empezaron a crecer dentro de la escala y entonces hoy existe un rol que se llama Chief Technology Officer. Todas las organizaciones líderes en el mundo tienen un güey que es programador, que es la cabeza de todos los programadores. Y tienen una mesa, tienen un asiento en la mesa de los C-levels. O sea, a ese grado existe un Chief Technology Officer, ¿no? ¿Cuántas organizaciones ustedes conocen que tienen un Chief Design Officer? Yo solo conozco una, que es Apple. Y ya Johnny Ive ya no está, ¿no? Yo solo conozco una. Creo que Airbnb también tiene un Chief Design Officer, pero párale de contar, ¿no? Entonces, este es un conocimiento que yo quiero que ustedes tengan para que sea el punto de partida y sea lo que los inspire a crecer a una posición de liderazgo, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que entender es que muy probablemente en tu función actual, en tu trabajo, no estás cubriendo todos estos roles y todas estas capacidades, ¿no? Alguna vez estaba ranteado en LinkedIn y alguien me comentó, yo por eso soy UI, así como para desmarcarse de saber investigación, de saber estrategia, de saber de contenido. O sea, yo por eso soy UI. Lo único que tengo que saber es hacer cuadritos e iconitos, ¿no? Y es como, o sea, es una parte importante, ¿no? Obviamente no es por desvirtuarlo. Finalmente esa es la capa en la que concluye todo el trabajo. Pero si tú nada más eres UI y no entiendes de dónde vienen las decisiones que tomaron, o sea, que impactan la interfaz que estás construyendo, si tú no sabes de accesibilidad, de usabilidad, de estructura de contenido, de UX Writing, eres un pintador de paredes glorificado. Y eso una organización va a decir, pues yo le estoy pagando a este güey para que me pinte la pared. Yo ya hice todo el resto del trabajo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder crecer profesionalmente es entender que necesitamos saber más. Tenemos que ampliar nuestro abanico de conocimientos al tema en donde todos tenemos que saber de estrategia, todos tenemos que saber definir alcances, todos tenemos que saber estructurar contenido. Es un tema de que nos tenemos que poner todos de acuerdo en decir que esto es lo mínimo que nosotros necesitamos para poder ponernos el título, el título de diseñador, que es lo que estamos portando, ¿no? Esta es una matriz que les voy a enseñar en el curso. O sea, aquí se las enseño como con zoom out, pero en el curso obviamente vamos a entrar como a mucho detalle. Esta es una matriz que yo uso en mi equipo, en donde estoy mapeando todas las habilidades que tiene que conocer, que existen dentro del campo de diseño, en general. O sea, cualquier diseñador en cualquier empresa que utilice el título de UX va a tener que hacer alguna de estas actividades, que abarcan desde estrategia de diseño, ¿no? Saber definir alcances, saber negociar con stakeholders, saber definir propuestas de valor, hasta actividades de research, investigación cuantitativa, cualitativa, hacer pruebas, conocer analytics, encuestas, todas las diferentes técnicas y métodos que tenemos de investigación centrados en los usuarios. Conocimientos de arquitectura de información, ¿no? Saber estructurar contenido, crear mapas de sitio, crear estructuras, taxonomías, ¿no? Hasta obviamente toda la capa que tiene que ver con diseño de interacción y diseño visual. O sea, saber de sistemas de diseño, saber de componentización, saber principios de colores, saber tipografías, todo lo que tiene que ver con la creación de esas interfaces. Y además, por mi industria, yo también estoy considerando unas habilidades que no tienen que ver con diseño, pero que tienen que ver con el modelo consultivo. Porque, mis queridos diseñadores, la sorpresa es que todos somos consultores. O sea, como estamos asesorando a una empresa que no tiene la menor idea de cómo funcionamos, no nada más somos diseñadores,
tenemos que consultar a nuestros clientes, a nuestras empresas, tenemos que asesorarlos en saber tomar buenas decisiones de cómo aprovecharnos a nosotros y a nuestras herramientas. Entonces, también es muy importante considerar habilidades consultivas, comunicación, capacidad de presentación, liderazgo, feedback, ¿no? Cosas que tienen que ver más con la relación con los clientes. Y entonces tenemos todo el abanico de conocimientos, que probablemente tenga que actualizar esta matriz a agregarle una columnita de saber utilizar herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Y después, en el eje de las Yes están, perdón, tengo un relajo de ventanas en mi escritorio. En el eje de las Yes están los niveles de seniority, ¿no? Bueno, están las habilidades técnicas, habilidades consultivas, estrategia, research y habilidades consultivas. Ya, es que no había actualizado el slide, perdón. Y en el eje de las Yes, después está el nivel de conocimiento, cómo clasificamos qué tan buenos somos en todo este abanico todo este abanico de conocimientos, ¿no? Y entonces, en el eje de las Yes, las escalas tienen que ver con no conozco del tema, lo conozco, soy muy bueno, lo he practicado mucho, soy experto, lo domino completamente, no necesito consultar ningún tipo de documentación. Y obviamente el grado más alto es, doy clases de eso, o soy una autoridad, o escribí el libro, ¿no? Alan Cooper, que es el que creó el libro donde se definen las user personas, pues Alan Cooper sería un máster o sería el principal, tendría un nivel de principal designer respecto a user personas, porque ese güey inventó la metodología, ¿no? Entonces, utilizando esta matriz, es mucho más fácil empezar a realizar un diagnóstico de nosotros mismos, ¿no? Entender y decir, pues, o sea, si yo tengo un conocimiento general de todo, pero no le he tenido oportunidad de practicarlo, pues soy un junior y además soy un junior generalista. O sea, tomé un bootcamp o estuve leyendo mucho y entonces conozco que es arquitectura de información, conozco que hay que hacer investigación, pero pues no he tenido muchas horas de práctica, no he desarrollado muchos casos, entonces soy un generalista junior. Sí, sé de algunos temas, pero solo sé de algunos temas dentro de un área de dominio, entonces soy un especialista junior, como por ejemplo, aquellos de ustedes que trabajan mucho en temas como de visual o que nada más se han especializado en dominar, por ejemplo, Figma, pues o sea, si esa es como la única parte del proceso que conocen, pero no han practicado mucho, pues son juniors y son especialistas juniors, ¿no? Por el otro lado, ¿no? Si ya son personas que han trabajado todos los métodos, todas las herramientas, tienen muchos años de experiencia además, pues entonces siguen siendo generalistas, pero ya entran dentro de una capacidad que puede hablar de senior, de lead o incluso hasta de principal, que en términos de la escala es como el máximo nivel de experiencia, ¿no? Pero también pueden ser especialistas. Entonces, presentándoles estos diagramas, o sea, pongámonos en el zapato de una organización que lo que tiene es dinero, tiene un presupuesto para pagar una posición, ¿no? Pues la pregunta no es cuál es el título, es qué necesita la organización asignado al título, ¿no? Es muy difícil que una organización esté dispuesta a pagar por alguien así, ¿no? Porque, o sea, la organización va a decir, pues es que yo ya tengo un problema a resolver, justamente tengo presupuesto, pero necesito traer a alguien que sepa. O sea, a lo mejor esto es más barato que esto, ¿no? Pero pues tengo que hacer como esas decisiones en donde tengo que escoger, ¿necesito un junior o necesito un senior? O sea, ¿necesito a alguien que sepa resolver el problema o necesito a alguien que tenga conocimiento del problema y no importa que no tenga experiencia, ¿no? Y el siguiente grado de dificultad es si la organización además, bueno, ¿no? Y una organización que tiene un solo diseñador, pues como que se conforma, ¿no? Como en medio. Pero además están las organizaciones que entienden que tienen que dividir el proceso y entonces dicen, pues voy a contratar a un diseñador, pero que voy a contratar a varios diseñadores, pero que son como expertos en diferentes áreas de dominios, ¿no? Escucho mucho que se quejan y dicen, es que no hay vacantes para junior, pero es que el problema es que los juniors no son juniors generalistas.
en muchos casos son juniors así. O sea, son juniors que nada más tienen incluso conocimientos básicos de nada más una parte del proceso, ¿no? Ni siquiera es como un tema de una amplitud de generalista mayor. Porque ¿quién va a hacer lo demás? ¿No? O sea, si yo me traigo a un especialista que es nada más experto en diseño visual y ese es el junior que traigo, ¿no? O sea, se queda todo un gap de procesos que no queda cubierto por nadie, ¿no? Y por el otro lado, bueno, y esto es asumiendo que saben que existe todo un proceso, ¿no? Entonces, y por el otro lado, o sea, o las organizaciones están fuertemente encausadas en esta parte de la matriz y entonces ellos piden profundizar, ¿no? Eso es el crecer o lo que ellos entienden como crecimiento, pues tiene que ver con la parte del diseño visual, ¿no? Es como, pues tú ya haces Figmas, pues así haces más Figmas, pues entonces vas a crecer como nivel de seniority. Pero esa es una perspectiva obviamente extremadamente limitada en términos de crecimiento, porque realmente, si esta es la parte de donde tú estás dominando, o sea, tu organización cree que tú te dedicas a hacer Figma. Y entonces te presenta casos en donde haces Figma. Y entonces aumentas tu nivel de expertise y tu nivel de seniority porque trabajas en muchos Figmas diferentes. Pero nunca, como tu organización no sabe que tienes que hacer investigación, tu organización nunca te pide que hagas investigación. Y entonces nunca desarrollas capacidades de hacer investigación de usuarios. O sea, tú mismo te encasillas, ¿me entiendes? Entonces, tiene que ver con entender que el primer paso para poder crecer es que tienes que abrir tu panorama. Tienes que abrir y decir, existen muchas capacidades, muchas herramientas que engloban lo que requiere hacer diseño. O sea, sí está dividido en diferentes especialidades y diferentes títulos, pero no importa el título, o sea, otra vez, o sea, el título lo asigna la organización, lo importante es que nosotros somos diseñadores. Entonces, todos tienen que saber hacer todo. Los diseñadores visuales tienen que saber de investigación, aunque no la hagan, tienen que saber qué se hace, tienen que saber interpretarla, tienen que saber leerla. Tienen que saber trabajar con roles de investigación. Los investigadores tienen que saber de diseño visual, de arquitectura, de información. No saben cuántos reportes me han hecho expertos de investigación que me dicen todo acerca del perfil del usuario y me dan un análisis sociológico así impresionante, pero ¿de qué color tiene que ser el botón? Pero la pantalla se entiende o no, ¿no? O sea, tienes que saberme hablar desde heurísticas, tienes que saberme hablar de usabilidad, tienes que entender cómo funciona el HTML de la página para que me puedas decir, el tiempo de carga es muy alto. ¿No? Este es un componente dinámico que no carga al mismo tiempo que el resto de los sitios, ¿no? Como ahorita abres Twitter y ves un tweet y luego carga y se borra ese tweet, ¿no? Así como, ¿quién hizo esto? Pero bueno, entonces... No se trata nada más de hacer horas nalga dentro de la disciplina que tú conoces. Se trata acerca de cómo vas a profundizar en ella. ¿Compartirían esta matriz para verla mejor? Sí, sí, tomas mi curso. Lo recomiendo. Entonces, el primer paso, ¿no?, para que puedas trabajar en tu desarrollo profesional es primero entender que existen otras habilidades y existen otros skills, ¿no? Si no quieren tomar mi curso, o sea, yo también tienen decenas de horas de contenido, nada más para que me googleen, en donde les explico todo ese abanico de contenido, ¿no? Pero ahora viene el infinito debate de senior contra junior, ¿no? Muchachos, tienen que entender que la clasificación de junior y senior para las organizaciones no significa otra cosa más que quién gana más. Eso es lo único que significa. O sea, en una organización en donde solamente existe una persona, la definición de junior y senior es absurda porque no implica ningún nivel de jerarquía. Me ha tocado entrevistar, muchachos, gente que dice que es lead de su equipo de diseño y son el único diseñador. Eso no, o sea, no funciona así. No puedes ser el único diseñador de un equipo de uno y ser el lead. O sea, no hay una no hay una escala, no eres el senior de nadie. ¿Me entiendes? Entonces, también tienen que entender, o sea, una cosa es el nombre, ¿no? O sea, ser diseñador, conocer todo el abanico de skills, pero tienes que entender también cuál es el grado. Que a lo mejor si tu organización te está titulando como senior, eso no quiere decir que objetivamente ante el mercado puedas funcionar dentro de un rol,
de senior o las expectativas que eso implica. Porque cada uno de estos títulos conlleva una expectativa. Un junior, por definición, es alguien que no tiene experiencia. Así. O sea, si yo contrato un junior, yo sé que es alguien que tengo que entrenar. Yo sé que es alguien que va a cometer errores. Yo sé que es alguien que no sabe. Entonces, si yo voy a traer a un primer diseñador, yo no puedo traer un diseñador junior porque no tengo a nadie que coachee a ese diseñador junior. Ese diseñador me va a costar dinero porque yo tengo que entrenarlo y tengo que capacitarlo, ¿no? Obviamente en muchas organizaciones es algo que es un esfuerzo que vale la pena hacer, pero esas organizaciones tienen una capacidad de entrenar y desarrollar ese talento, ¿no? Entonces, un junior necesita ayuda. Un junior no tiene el nivel de experiencia, no, que no es ni bueno ni malo, simplemente no tienes el nivel de experiencia para saber si lo que estás haciendo está bien o mal. Es la definición, ¿no? Entonces, por encima del junior está el senior. Este es un absoluto, ¿no? O necesitas ayuda o no necesitas ayuda, ¿no? Si tú ya no necesitas ayuda, si tú sabes y dices, ok, pues aquí tengo que hacer investigación, voy a hacer lo que mejor me va a ayudar a resolver este problema es que tengo que hacer unas entrevistas. Y yo sé cómo se hacen las entrevistas, o sea, sé hacer mi guía, sé extraer la información, sé generar mis reportes, sé aplicar mis hallazgos y sé llevarme esos hallazgos y plasmarlos en una interfaz. Si no le tuviste que preguntar a nadie, ¿no? Si tú no le dijiste, oye, ¿qué tengo que hacer? Oye, ¿cuál es el mejor método? O sea, si tú supiste qué es lo que tienes que hacer, eres senior. Entonces, este rollo de entre junior y senior y que soy semi-senior, o sea, todo eso es una justificación para pagarte diferente, ¿no? Porque por definición un senior tendría que ganar más que un junior. Cuando una organización les dice a ustedes, es que eres semi-senior, es quiero que hagas trabajo de senior con salario de junior, ¿no? O sea, hay de dos. O tienes suficiente experiencia para tomar tu propio proceso, tomar tus propias herramientas, o tienes que, o todavía necesitas ayuda. Entonces, a lo mejor puedes ser senior en diseño visual, ¿no? Ya has construido sistemas de diseño, ya sabes crear iconos, ya sabes crear interfaces, ya lo sabes armar. Pero a lo mejor eres junior en principios de accesibilidad y usabilidad, a lo mejor de eso no sabes suficiente, ¿no? Entonces tú mismo te puedes clasificar y decir, dentro de estos roles o dentro de estos skills, tengo mayor nivel de experiencia, soy autosuficiente, y dentro de otros no. Entonces si eres, por ejemplo, un researcher senior, pues entonces quiere decir que en investigación no necesitas asesoría, pero a lo mejor sí vas a tener que ayudarte de alguien si quieres hacer un diagnóstico de una interfaz visual, ¿no? El siguiente nivel tiene que ver con lead, que ya, como su nombre lo dice, liderazgo, ¿no? Entonces, ya no nada más eres responsable de tu trabajo, sino que además tienes suficiente experiencia como para ayudarle a un equipo, a otras personas, a desarrollar su proceso de diseño. Normalmente un lead, por ejemplo, tendría que tener seniors y juniors a su cargo, ¿no? Porque un senior puede tener un junior a su cargo, pero un senior pues ve por sí mismo. No necesariamente un senior tiene el nivel de experiencia como para enseñarle a otras personas. Entonces, casi siempre la responsabilidad de los juniors tiene que venir con los leads, porque los leads ya no dominan a tal grado su proceso que, o sea, lo pueden clasificar para ellos, pero lo pueden habilitar en otras personas. Y por último está el aspecto de manager, que es una persona que habilita y gestiona equipos, no nada más personas, sino equipos en general, ¿no? Si se fijan del lado derecho, he estado moviendo como esta escalita que dice operación y gestión, ¿no? Y eso tiene que ver con la distribución del tiempo del rol. O sea, obviamente un junior, pues, o sea, no va. Un junior no es responsable de definir cuántas horas tiene que trabajar en un proyecto porque no sabe, ¿no? O sea, es como, pues, tengo que entregar este visual, me dijeron que tengo que cumplir, o sea, que poner esto, pues lo pongo. Soy 100% operativo, no soy tan responsable de la estrategia y lo que entrego. Si el junior entrega algo mal, es culpa del lead, ¿no? Pero conforme empiezas a crecer en la escala, tienes que tener mayores capacidades de gestión. Por ejemplo, si yo soy un senior, tengo que tener cierto grado de gestión de mi trabajo, porque tengo que hablar con los equipos, tengo que preguntarles y decirles, oye, ¿y qué pasa si aquí cambiamos esta pantalla, no? ¿Por qué esta funcionalidad funciona como funciona? Eso es gestión, porque no nada más estás tomando órdenes, o sea, estás administrando cuánto tiempo le tienes que dedicar, qué actividades, tú eliges qué actividades quieres hacer.
Y obviamente conforme creces dentro de esas escalas, aumentan las capacidades de gestión. Un manager pasa más tiempo gestionando equipos y viendo los entregables y desarrollando a las personas que componen esos equipos que diseñando de primera mano, pero también diseña, ¿no? Entonces, cuando nos identificamos ante una organización como junior, senior, lead o manager, estamos generando una expectativa. No es nada más un título que nos imponen. No es nada más como que la organización te voltea a ver y te dice, eres senior. Tienes 3 años de experiencia en esta empresa, eres senior. No, porque yo conozco a gente que tiene 3 o 5 años en su empresa y no puede tomar decisiones por su propia cuenta porque el único problema que han resuelto es el de su empresa, ¿no? Porque trabajan en un startup. Pero si los pongo en otra aplicación o si los pongo a desarrollar otro tipo de problema, no pueden tomar decisiones por su cuenta, entonces no eres senior. Y no puedes ser lead si no tienes, o sea, si no has habilitado ese conocimiento y esa experiencia en otras personas. O sea, el título conlleva o sea, le estamos explicando a los negocios cuáles son nuestras capacidades. Si yo me estoy vendiendo como junior, le estoy diciendo al negocio, yo no puedo tomar decisiones por mi propia cuenta, que está bien, pero un equipo que no tiene seniors y que no tiene leads no va a contratar juniors, que no tiene la capacidad de soportar ese crecimiento de junior, ¿no? Es un equipo que no puede tener juniors sin seniors que los apoyen. Y por el otro lado, un equipo tampoco puede tener leads ni puede tener managers si hay 3 pelados, ¿no? O sea, también es como este tema de, no, pues, o sea, no nos vamos a traer un director de diseño. O sea, yo no voy a aspirar a crecer como director de diseño en una organización en donde hay 3 diseñadores. O sea, no hay un requisito organizacional que fundamenta ese rol, ese título dentro de ese rol, ¿no? Entonces, normalmente una organización no va a tener esta escala de crecimiento. O sea, pensemos en la organización típica, ¿no? En donde tienen a 1 o 2 diseñadores que no entienden qué es lo que hacen. Y entonces tú llegas con tu jefe y le dices, oye, quiero que me des un aumento, quiero crecer a lead. Y pues tu cliente te va a decir, ¿y eso qué es? O sea, tú haces Figmas, ¿qué vas a hacer? ¿Más Figmas? ¿No? O sea, ¿qué significa para mí que tú crezcas como lead? ¿O cuál va a ser el impacto que tú tengas ese crecimiento, ¿no? Entonces, nos regresa como al punto en donde tú debes poder clasificar tu nivel de conocimiento, debes poder saber y decir, ok, a lo mejor en investigación todavía soy junior, pero en visual soy senior, o ya podría incluso enseñarle a otras personas, o ya le enseño a otras personas, o yo estoy creando una metodología nueva, ¿no? O estoy escribiendo artículos acerca de cómo se crean sistemas de diseño dentro de estos contextos de organizaciones, entonces soy un expertazazazo, ¿no? Pero además está este tema de entender en dónde estás dentro de la escala, si eres senior o junior, y después contrastar eso contra el tipo de organización con la que estás trabajando, ¿no? Si tú eres un especialista, como por ejemplo alguien que se especializa en la capa de investigación, es muy difícil que una organización que está buscando un rol generalista, porque eso es lo que entienden que es diseño y no lo dividen en diferentes roles, es muy difícil que encuentres trabajo. Ahorita en el chat preguntaban si un lead tiene que ser un generalista. Depende. O sea, hay organizaciones como Airbnb, por ejemplo, en donde hay leads de research, ¿no? O hay leads de diseño visual, porque hay suficientes roles, seniors y juniors, que habilitan que ese lead exista. O sea, el hecho de que existan especialistas o generalistas tiene muchísimo más que ver con el nivel de madurez y por lo tanto con el presupuesto que las organizaciones tienen para decir, necesito a un diseñador que abarque todo el proceso o puedo dividir el proceso entre diferentes roles especializados porque entiendo el valor de tener estos especialistas. Pero es un tema de diagnóstico propio, ¿me entienden? O sea, tú no puedes llegar, eres el único diseñador en tu empresa y estás aspirando a un incremento en tu rol de seniority, pero no hay
no hay contra qué crecerte, ¿me entiendes? O sea, un cliente no tiene idea de decirte, pues, cuánto debería pagarte, qué significa que seas lead, por qué quieres pasar de senior a lead. O sea, en muchos sentidos, incluso también, o sea, lo que pasa por la cabeza de los clientes es este tema en donde es como, pues me sales muy caro. O sea, si tú lo que haces son cuadritos y figmas, pues me traigo a alguien que haga exactamente lo mismo más barato y tú te vas a ofender y vas a decir, "Oh, pero yo tengo todos estos conocimientos y todas esas habilidades, pero son invisibles para los negocios, ¿no? Entonces, tu crecimiento, o sea, tu capacidad para poder crecer está limitada por la organización para la que trabajas, definitivamente. Pero el conocimiento de tus habilidades te ayuda a perfilar la organización en la que quieres trabajar. ¿Entienden? O sea, hay como una especie de control. O sea, no es todo está perdido diciendo, no, pues en esta empresa nunca voy a crecer. Efectivamente, o sea, ya tienes suficiente conocimiento estructural del negocio para poder decir, en esta empresa no voy a poder crecer, ¿no? O sea, puedes invertirle 3, 5, 10 años, pero si no, esa organización no crece el equipo de diseño, no distribuye las capacidades, no aumenta su nivel de madurez, pues efectivamente te vas a quedar siendo un diseñador senior toda tu vida, ¿no? Y tú mismo también sacrificas la oportunidad de poder desarrollar otras habilidades, porque si la organización ya está en un punto de confort con tu rol, pues tú mismo tampoco, o sea, ellos tampoco te van a pedir que hagas algo diferente. O sea, una organización de bajo nivel de madurez nunca les va a pedir que hagan research, nunca les va a pedir que hagan research porque no saben que lo podemos hacer, porque les da miedo, nos van a decir que hagamos una encuesta, ¿no? Entender de liderazgo y de gestión de equipos te ayuda a entender que existen diferentes estructuras. Si estás trabajando en un equipo en donde hay varios diseñadores, pero todos esos diseñadores trabajan en productos o en scrums diferentes y no se hablan y no hay una unidad centralizada que integra a todos esos diseñadores, pues es entender que esa estructura tiene una limitante. Tu crecimiento como diseñador no tiene que ver con un entendimiento de diseño, sino como con un nivel de colaboración con el equipo. A lo mejor el que tiene que decidir si te van a dar un aumento es el product owner o el product manager o el lead de tecnología, o peor aún, amigos, los ingenieros, ¿no? O sea, no hay nada peor que pedirle al developer que avale, ¿no? Si tú puedes, estás listo para crecer o no, porque pues, o sea, con todo el respeto para los developers, pero no tiene tanto en común lo que hacemos, ¿no? O si en tu organización existe otros tipos de estructuras, una estructura matricial en donde a lo mejor podemos habilitar un lead, podemos habilitar un manager, o habilitar este tema de los equipos centralizados, que es como funciona en organizaciones de muy alto nivel de madurez, en donde diseño es una estructura por su propia cuenta y tiene su propio presupuesto, tiene sus propios roles, tiene sus propias estructuras, y ese equipo de diseño le sirve a diferentes equipos, ¿no? Entonces, es fundamental que ustedes conozcan cuál es el punto de partida en donde están, cuál es ese abanico de habilidades que tienen que tener, cuál es el nivel de seniority que tienen, pero después tienen que poder contrastar eso con las capacidades de la organización y tener ese criterio para poder decidir, pues a lo mejor esta organización nunca va a cambiar. O sea, por más que yo les diga, oigan, yo podría mentorear a un equipo de diseño, podríamos traer a un researcher y podríamos traer a un UX writer y yo podría ser la cabeza de esa unidad. A lo mejor es algo que les tienes que vender, ¿no? A lo mejor les tienes que decir, oye, estoy listo para hacer este movimiento, nos va a beneficiar en esto, vamos a incrementar estos números, vamos a generar este valor. Ese es un nivel de colaboración estratégica en donde te ayuda a hacerte un poco más indispensable a las organizaciones, te ayuda a salir de ser la persona que hace los cuadritos. Y entonces aquí es donde viene la siguiente parte, que muchos de ustedes me van a decir, ay, pero es que a mí me gusta diseñar, ¿no? Yo no quiero ser jefe, yo no quiero hacer administración, eso se ve bien aburrido, a mí me gusta diseñar, yo por eso hago diseño, me gusta mi Figma y mis cuadritos, ¿no? O sea, una de las principales barreras que veo en la gente que no quiere entrar en roles de liderazgo es porque dicen que les gusta diseñar, les gusta el craft, que no quieren hacer cosas administrativas, ¿no? Este diagrama es un camino de carrera tradicional dentro de la disciplina de diseño, ¿no?
Por un lado, tenemos los tracks de Individual Contributor. Sí, o sea, si se fijan aquí en chiquito dice IC, entonces es Individual Contributor. O sea, soy un diseñador, parte de un equipo, ¿no? Y entonces aquí están los títulos: Senior, Lead, Principal, Senior Principal, ¿no? Así hasta ya roles de vicepresidencias, ¿no? Y luego abajo están los managers, están los que gestionan esos equipos. Entonces está el Senior Design Manager, está el Senior Director, está el Vice President, ¿no? Entonces, muchos quieren crecer como individual contributors porque justamente no quieren caer en el tema de management. Pero aquí está el tema. Todos diseñamos. Yo soy un rol administrativo desde hace 6 o 7 años, ¿no? Y siempre he tenido que hacer diseño. O sea, les puedo mostrar mis mapas, les puedo mostrar mis figmas, les puedo mostrar mis pantallas, mis flujos, mis pruebas, ¿no? Porque incluso como manager, si no es para los propios procesos de la organización, como parte del involucramiento estratégico que tienes con los equipos, tienes que hacer diseño. O sea, no porque tú crezcas como líder, vas a dejar de hacer diseño, es necesario. A todos nos toca. O sea, es esta fascinación que tenemos como por hacer los iconitos y las pantallitas, obviamente sí lo vas a hacer menos, porque vas a tener gente a tu cargo que se va a encargar de hacer muchos de esos detalles. Pero todos diseñamos. No hay una sola organización en el mundo que le esté pagando a un diseñador por estar sentado viendo Exceles todo el día. Porque diseño es una actividad práctica, diseño es una actividad que se ejecuta. Entonces, a todos nos toca diseñar. Crecer dentro de un camino de liderazgo no te hace sacrificar ese gusto por el diseño. Lo que cambia es el contexto que diseñas, ¿no? Entonces, no porque alguien tenga un rol de ejecución, no tiene que aprender a negociar. O sea, no tienes que aprender habilidades de liderazgo, porque obviamente si creces a principal designer, tienes que saber negociar con tu cliente, tienes que saber tomar liderazgo de ese equipo y de ese producto. Eres responsable de esos resultados. Pero también, o sea, si eres administrativo, si eres manager, ¿no? Tienes que habilitar y gestionar los procesos de esos principal designers, de esos individual contributors. Necesitamos todos estos roles, ¿no? Entonces, todos diseñan. Lo que cambia es el foco de ese diseño. Unos se enfocan más en la implementación, en las pantallas, en los visuales, ¿no? En la experiencia que se construye. Y otros esperan más impacto en la estrategia que está detrás de eso que se está construyendo. Pero ambos son caminos de diseño, ¿no? O sea, no súbitamente de repente por hacer diseño, hacerte manager de diseño, ya te vas a hacer financiero. O sea, sí hay, o sea, la diferencia es que la estrategia tiene que ver con componentes financieros, ¿no? Entonces, eh, en resumen, que ya casi se nos acaba el tiempo. En resumen, ¿no? Crecer significa varias cosas. Las herramientas con las que los quiero armar en esta plática, ¿no? Es que sepan que el primer paso para poder crecer, tu principal barrera para poder crecer es que tienes que ampliar tu visión del campo técnico de diseño. Tienes que aprender partes del proceso de diseño que no directamente están relacionadas con el área que haces todos los días o que te fascina o que dominas. Tienes que saber cómo funciona. Entonces, lo primero es ampliar horizontalmente tu abanico dentro de esas habilidades. Y después tienes que poder profundizar dentro de esas habilidades al grado de poder ser independiente en la mayor parte de ellos. O sea, nada te hace un diseñador más poderoso que poder saber hacer tu propia investigación, poder hacer tu propia evaluación, poder hacer tus propias pantallas, poder saber hacer tus propios flujos. Porque entonces, o sea, te vuelves una persona que realmente puede ofrecerle todo el valor que diseño tiene para ofrecerle a una organización. Y si además te vuelves experto en tu craft y además desarrollas habilidades de comunicación, gestión, liderazgo, entiendes a tu organización y cómo aportarle valor más allá de las pantallas que hacemos, entonces tu organización ya te empieza a ver como un elemento estratégico, no nada más como alguien que puede entregar los entregables que entrega diseño, sino que también es alguien que tiene el valor para poder decir cómo es que esos entregables impactan los resultados de la organización.
Y entonces es este balance en donde no sirve, no nada más es incrementar tus capacidades técnicas y seguir tomando cursos y cursos y cursos y cursos de design systems, ¿no? Si no tienes capacidad de presentarle ese design systems a tu equipo de implementación, a tu equipo de ingeniería, ¿no? Si le caes gordo a tu cliente, ¿no? Porque dicen, ay, diseño es el que siempre detiene todo, ¿no? Ahora, algo que es muy bonito dentro de este gran abanico de habilidades es que, o sea, puedes escoger. O sea, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la parte estratégica y la parte de investigación. Me cuesta mucho trabajo la parte visual, soy muy malo en ella, pero tengo la capacidad para poder trabajar con gente que se especializa en ese campo. Y mejor aún, tengo la capacidad para poder liderar a gente que se especializa en ese campo, ¿no? Entonces, tú también puedes hacer un balance de decir, bueno, es que sí me gusta el diseño visual y en eso me quiero especializar. Perfecto, te haces un principal visual designer, ¿no? Pero tienes que entender que para poder existir como un principal visual designer, tienes que estar en una organización que primero entiende, o sea, tiene todos los demás roles de especialización y entienden el valor de tener a un experto en el máximo grado de un campo de especialización. Y además es una organización que tiene que tener otras partes, porque diseño no es nada más el diseño visual. Entonces, tú puedes elegir en qué es lo que te quieres especializar, pero también es muy importante estar observando qué es lo que el mercado quiere comprar. Ahorita estamos en un momento donde el mercado quiere comprar generalistas, porque estamos en una contracción de la práctica en donde no hay tantas vacantes como hay especialistas, ¿no? Y entonces no valoran tanto que nada más conozcas una parte del proceso, quieren que conozcas más, ¿no? Pero esa ya es una decisión tuya. Si tú te quieres quedar en un solo skill y limitar esa capacidad de crecer o quieres ampliarla y quieres desarrollar mayores skills que te abran mayores oportunidades. ¿No? Entonces, a lo mejor eres un experto en skill, pero no le estás enseñando a otros, ¿no? O a lo mejor eres un experto en un skill, pero no le has enseñado a tu organización cómo ayudarte a desarrollar ese talento, ¿no? Entonces, obviamente el concepto de platicar ahorita es abrirles, o sea, este panorama de, o sea, para muchos el tema de la barrera de crecer es justamente la ausencia de esta capacidad de liderazgo, ¿no? Y para eso está la segunda parte de esta plática, ¿no? En donde es, bueno, ¿cómo habilitamos todas estas cosas que vimos aquí? ¿Cuáles son las principales barreras o cómo diagnosticamos mejor una organización? Entonces, el martes está la segunda parte de esta plática. Ahora que ya sabes de roles, entonces ahora el chiste es que tú tengas suficientes herramientas para empezarte a posicionar como líder, que conozcas cuál es la realidad de diseño de las organizaciones y cuáles son las acciones que tienes que tomar para empezar a crecer hacia ese liderazgo. Entonces, si se quieren registrar a la plática del martes, que también es gratuita, aquí está el QR. Y para cerrar, ya a las 7:03 aquí en México, pues recordarles que todo este es un pedacito, o sea, hablar de los roles y cómo se contratan y cómo se estafean y cómo se crecen y cómo se desarrollan es una parte de lo que les voy a enseñar en el curso de liderazgo y gestión efectiva de equipos, ¿no? O sea, para que se animen a hacer cosas de administración, ¿no? Y vean que eso también es diseño y sobre todo, o sea, tenemos que tener más managers en diseño porque si no hay managers, no hay una mayor demanda, no hay un mayor valor estratégico en las organizaciones. O sea, anímese, ¿no? Entonces, recuerden que todavía está activo el código de los primeros, para un 15% de descuento con el código que les puse en el chat. Se los vuelvo a poner. Y para los que están viendo esto en grabación, hay un 10% de descuento en las próximas horas con el código de líder 10. Déjenme pasarme a preguntas y respuestas. Al principio mencionaste una diferencia entre UX designer y product designer. Me gustaría saber mucho cómo defines tú esa diferencia. Tengo un Solcast al respecto. Yo entiendo al product designer justamente como el complemento del product manager y del product engineer, ¿no? O sea, el product designer es la persona que es responsable de construir todo el producto. Cuando hablamos de UX, estamos hablando de la experiencia del usuario, ¿no? O sea, tal cual, el usuario es un rol que tiene una relación con el producto. Pero el usuario no es la única, no es la única entidad que tiene una relación con ese producto. Hay muchos productos en donde el usuario no es el consumidor, por ejemplo, ¿no?
como un producto para bebés, ¿no? O sea, el usuario del producto es el bebé, pero el que lo compra es el papá, ¿no? Entonces, un product designer lo que se encarga es de diseñar toda la propuesta de valor del producto. O sea, cómo se construye, cómo se funciona, cómo se habilita, ¿no? Es un rol para mí que es muchísimo más estratégico que, por ejemplo, el de UX, que el rol del UX tiene más que ver con cómo lo haces, cómo haces que esa experiencia sea usable, accesible, cómo haces que sea fácil de aprender, ¿no? O que sea flexible y adaptable al contexto de uso de los usuarios. Podríamos pensar que UX se enfoca muchísimo más en el momento en donde el usuario existe como rol y el product designer tiene más que ver como con todo este tema del valor estratégico. Ambos roles son muy importantes, obviamente, ¿no? Pero se enfocan, creo que en una escala diferente. Muy pocas organizaciones comparten esa definición conmigo. O sea, muchos tratan al product designer como el diseñador visual del producto, no el diseñador estratégico del producto, ¿no? Eh, dice Juan, Service Design es un rol más estratégico. Para mí, Service Design es probablemente de los roles más estratégicos, porque tú no diseñas, por definición, no diseñas nada que va de cara a los usuarios, sino lo que hace un Service Designer es que es un orquestador de la organización. O sea, lo que se encarga es de mapear y decir, a ver, ventas va y proporciona cierta información al consumidor. Y entonces, después va a un centro de atención a clientes, que es responsabilidad del área de atención a clientes, ¿no? Y después tiene que ir con el área de comercial, porque el área de comercial es el que le llega y le ofrece el producto. Y luego tiene que ir con soporte. Entonces, un diseñador de servicios lo que hace es coordinar todas las diferentes áreas que componen una organización a través de que les ayuda a prestar un servicio y diseñar cómo es que ese servicio va a ser proporcionado a los usuarios. Entonces, yo creo que es un rol muy estratégico en el sentido de que no es un rol que genera entregales tácticos, ¿no? Dice, entonces la diferencia cuando se habla de Product Designer UX Strategist, ahí sí, para que veas, creo que ese es un título bastante relacionado. O sea, justo un Product Designer tiene que saber un poco como de estrategia de la experiencia de su usuario, porque es parte como de ese componente. Ahora, yo personalmente no he visto muchas vacantes que describen así como UX Strategist, pero creo que, o sea, a partir de la pregunta, yo creo que sí sería más fácil decir son más o menos lo mismo, ¿no? Un lead debería ser un generalista senior. Si eres lead de un equipo de generalistas, sí. Si eres un lead de un equipo especialista, pues, o sea, no. Por lo general, sí. O sea, pues es difícil justificar a una organización el costo de un lead para una especialización. O sea, normalmente vas a tener a un lead y vas a tener como a diferentes tipos de roles debajo de ti. Entonces, pues, o sea, te conviene más ser un lead generalista porque puedes gestionar el trabajo de diferentes roles, ¿no? Eh, Ale, eh, no, Norgelis, ¿entraría el rol de Product Developer en este abanico? Eh, yo creo que, o sea, producto es una trifecta entre el Product Manager, pero está el Product Owner, que es el dueño del coso, ¿no? Pero hay un Product Manager, hay un Product Designer y hay un Product Engineer. Es como se construyen los productos. O sea, este teléfono, ¿no? O sea, mi teléfono tiene un diseñador industrial que lo diseñó, lo prototipó, lo bocetó, o sea, hizo el artefacto, pero el diseñador no es el responsable de construir el artefacto. O sea, ya los materiales, los cortes, o sea, ya la tangibilización del producto es responsabilidad del ingeniero. Es como, o sea, con un coche, ¿no? O sea, un coche, el equipo de diseño lo diseña y el equipo de ingeniería lo arma. Entonces, un engineer es un territorio completamente diferente a la parte de diseño, pero es, digamos, que el complemento de lo que nosotros hacemos, ¿no? Eh, ¿Cuáles empresas tienen figura del CDO? Yo solo conozco a Apple. Es la única que conozco. Y les dije que creo que Airbnb también tiene un Chief Design Officer. No sé si todavía lo tenga, pero creo que tienen uno. ¿Cómo definirías a un mid? Pues como alguien que no sabe si es senior o junior, ¿no?
O sea, como alguien que tiene esa crisis de identidad entre decir, pues es que sí necesito ayuda, pero poquito. Y a mí no me gustan mucho esas medias tintas, ¿no? Porque pues obviamente si necesitas ayuda, pues necesitas ayuda, aunque sea poquito, ¿no? Entonces, a mí no me gusta manejar meets. A lo mejor puede ser un tema como de donde te veo, o sea, si estamos hablando, por ejemplo, de una banda salarial, ¿no? Que es algo que podemos hablar en donde decir, no a todos los diseñadores les pago lo mismo, sino que algunos ganan más que otros. O sea, ya podría decir, bueno, tú vales la mitad de la capa porque sí te veo que, o sea, preguntas menos o estás más cerca o estás a cierto tiempo de ser completamente independiente. O sea, eso yo creo que ahí sí un mid podría entrar como dentro de una clasificación, pero, o sea, en términos, acuérdense que la escala de seniority realmente para lo que me sirve es para decir cuánto vas a ganar, ¿no? O sea, un junior tiene que ganar menos que un senior, porque, o sea, aporta menor valor a la organización. Entonces, un mid, pues es como, pues es que vales un poquito más, pero todavía vales un poquito menos. Pero que tú te identifiques como un mid, sí creo que es una crisis de identidad. O sea, no se clasifiquen como mids, por favor. ¿Cómo clasificar, cómo saltar de UX designer senior a product designer? Pues es una buena pregunta. Creo que tiene que ver con entender el valor estratégico de la interfaz, o sea, de la experiencia de usuario que estás construyendo. A lo mejor involucrarte más como en la toma de decisiones del modelo de monetización de tu producto, de la selección de los features, ¿no? O sea, definitivamente no es como que dices, tómate estos 3 cursos, aunque técnicamente podrías tomar mi curso de Platzi, pero creo que tiene más que ver como con el tema de mindset, con decir, no soy nada más el responsable de construir la interfaz o la experiencia que va a ver los usuarios, sino que voy a ayudar a tomar estas decisiones estratégicas del producto. Creo que eso te puede ayudar a empujar un poco más hacia, soy un rol que está diseñando el producto y no nada más la experiencia del producto. ¿Cómo ves a Latinoamérica con respecto a otras partes del mundo para identificar la propuesta de valor de una estrategia diseñadora del NAVO? Este, Hoy estaba ranteando en LinkedIn, o sea, creo que además, no nada más hay mucho liderazgo, o sea, no nada más no hay liderazgo en diseño, en Latinoamérica es todavía más grave, porque las empresas que han habilitado, o sea, que han madurado en cuestiones de diseño, el liderazgo que traen es de fuera. Empresas como Microsoft, empresas como IBM, incluso, o sea, corríjanme si estoy mal, pero, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, también empresas como Mercado Libre o Rappi, que incluso, o sea, pueden ser como empresas que son fuertes en diseño latinoamericanas, toman, o sea, la influencia de la decisión estratégica de los productos viene de fuera. O sea, Microsoft llega a un momento donde, por ejemplo, todas las decisiones tienen que ir a Redmond. E incluso el liderazgo de México tiene que obedecer. En Vancomer me pasó. O sea, en BBVA llegaba un punto en donde tenías que ir a España y tenías que decir que a mí siempre se me hizo bien absurdo porque Vancomer en México, o sea, de todas las operaciones de BBVA global, México es el 50%. O sea, nada más la operación de México es la mitad de todo lo que BBVA hace en el mundo. España es como el 10%. Pero o sea, México tenía que responder a la necesidad de España. Entonces, eh, creo que Latinoamérica está muy atrás. Primero porque las organizaciones no han habilitado estos campos, pero luego además porque nosotros como latinoamericanos no queremos ser líderes. O sea, estamos en esta zona de confort en donde no, pues yo no quiero ser responsable de tomar esas decisiones, ¿no? Por eso quiero dar estas pláticas y estos cursos para que les arda, que se compartan mi coraje, ¿no? Eh, dos preguntitas más y ya nos vamos. ¿Cuál es el indicador inmediato que te ayuda a diferenciar entre un portafolio de junior y senior? Esa es una excelente pregunta. Es muy difícil, efectivamente, es muy difícil. Pero yo creo que un atributo clave es un senior entiende que lo que tiene que venir en su portafolio es el por qué tomó ciertas decisiones. O sea, un senior, por ejemplo, te platica que el reto fue que el cliente no tenía información de los usuarios o que había muy poco tiempo para estructurar la solución. O sea, de alguna manera un senior como que entiende que el resultado que está presentando no es
no es 100% su responsabilidad, sino que muchas veces entrega ciertas pantallas porque pues así es el sistema de diseño de la organización o porque pues ese fue el tiempo que tuviste, pero lo que quieres explicar es tu tren de pensamiento. Un junior solamente te presenta como el caso del cliente, así como de esta marca, hicimos estos wireframes, estas son las pantallas que se entregaron y no hay realmente como mucha justificación. Donde realmente los truenas es en la entrevista. O sea, a la hora de que les preguntas, oye, por qué decidiste que eran 3 pasos y no 2? Pues así se me ocurrió. Ya, así, junior, ¿no? O sea, porque, o sea, no tienes el grado de autonomía como para poder explicar y justificar y decir, no, bueno, pues porque hicimos estas evaluaciones, porque este fue el tiempo que tuvimos, porque estos eran los recursos que teníamos. O sea, sí hay como una limitante en la capacidad de explicar por qué tomas ciertas decisiones. Y, ¿cómo ves el mercado para las personas que no tienen aún el inglés suficiente? ¿Hay cabida para seniors en el mercado español? No, si no lo habilitamos. O sea, las vacantes de diseño que están ahorita las traen otros países porque es en otros países donde se está haciendo diseño. O sea, ¿cuántas empresas latinoamericanas conocen que tienen a líderes de diseño? O sea, el diseño, los 2 equipos de diseño más grandes que conozco son el equipo de BBVA y el equipo de Mercado Libre. Y esas son empresas que están en Latinoamérica, ¿no? Sé que Bancolombia está armando un equipo grande, sé que BCP en Perú está también armando un equipo grande, ¿no? Pero todavía están como en ese proceso de transición y de formación, ¿no? O sea, hasta que no creemos nuestro propio mercado de diseño y no tengamos nuestros propios líderes y nuestros propios chiefs of design que toman decisiones estratégicas en la región, el inglés va a seguir siendo una parte importante porque vamos a tener que seguir colaborando y dependiendo de otras regiones para traer esas posiciones. De todas formas, el inglés es importante porque es con lo que nos podemos comunicar. Si van a trabajar con un equipo de desarrolladores en la India, pues tienen que hablar inglés. Si van a hablar con un equipo de producto en China, tienen que hablar inglés porque inglés es como nos comunicamos todos. Entonces, sí, si bien, o sea, creo que tenemos una gran oportunidad de mercado regional, el inglés sigue siendo importante porque hasta cierto grado, hablando ya en una escala de colaboración global, pues de todas formas, aunque seas el Chief of Design latinoamericano, vas a tener que hablar con alguien en otro país y seguramente vas a hablar en inglés, ¿no? Eh, Espero se la hayan pasado muy bien, espero se les haya pegado algo, espero alguien se haya registrado a mi curso. Les agradezco mucho por haberse estado conectado a escucharme rantear 1 hora 20 minutos. Espero que les haya gustado. Recuerden que Edison les va a hacer llegar la grabación para que la consulten y pues obviamente vamos a ver esto y mucho más en el curso de noviembre. Y no olviden registrarse para la plática del martes, que pues vamos a rantear más. Que tengan muy bonita noche, en especial muchas gracias a la gente en Argentina, en Uruguay, que sé que ya son las 11 de la noche por allá, que descansen mucho y pues nos vemos el martes. Felices trazos. Bye a todos.